Buenas y santas, mis queridos bienaventurados, mis queridos chichipíos, como decía Tato Bores, salud y amor. Como cada miércoles a esta hora acá empezamos con lo mítico y lo trágico. Música de cortina. Esta vez te voy a contar algo, apenas algo, de lo que hablamos con Marcela Coria. En la librería Oxímoron el jueves pasado, el 7 de noviembre, convocados para desandar el goce, escucha bien, entre lo trágico y lo cómico, la mirada del otro, del mito a hoy. ¡Fua! Entre lo trágico y lo cómico, la mirada del otro, del mito a hoy. Un título amplio y un tanto pretencioso, evidentemente, que intentaba, y la verdad apenas sí podía, enmarcar la fiesta dionisíaca que ese entrañable encuentro fue. Porque la improvisación y el desparpajo en la corte de Dioniso son innegociables. Y cuando vos te juntás a hablar con gente que querés del tema que más te gusta, surge, se actúa y actualiza aquello de Clement Rosset que tanto y tanto me gusta citar. No hay saber sin alegría, ni alegría sin saber. Claro que no. Así que, evitando la jactancia de un saber sobreactuado en su acartonamiento académico, tanto como la banalidad de una alegría hueca agotada en su fragilidad insustancial, desde que uno y otra no son más que patéticas impostaciones gestuales, posturitas. Vamos a lo nuestro. Sí que sí, vamos arriba nomás. No voy a transcribir el prodigio de la charla que se transmitió en vivo por @Anabasis123, siempre en vivo, en estos tiempos de oquedad y de edición. Transmitir sin red es un acto de resistencia, pero cuyo video se perdió en los reinos insondables de los errores técnicos. Bueno, muchos de esos errores técnicos también son errores humanos y en este caso, en estos casos, generalmente atribuibles a quien le habla, a quien les habla. No voy a transcribir el prodigio de la charla porque eso sería absolutamente imposible. El vivo es el vivo. Por eso esto es Anábasis, radio cultural en vivo, siempre. Y los caminos de la charla sin guión son inescrutables. La fiesta del pensar es sin partitura y Funes el Memorioso lamentablemente no estaba ahí. Lo que sí voy a hacer es traerte simplemente algo de 4 chicas de las que ya alguna vez te hablé y que entre otros y otras nos acompañaron. De la primera no te voy a hablar mucho, es Auge. Las otras son Electra, Antígona y Medea. ¿Y por qué no te voy a hablar mucho de Auge? Porque de Auge ya te hablé. Es la contraposición a Yocasta, a la Yocasta del mito de Edipo, según vimos en el episodio anterior que está acá abajo en la lista de reproducción de lo mítico y lo trágico. Búscalo. Además porque Marcela dice que no es una figura trágica, porque las dos tragedias que se escribieron sobre ella se perdieron, y en realidad sería una figura secundaria del mito de su hijo, que es Téléfo. ¿Sí? Auge es aquella que queda embarazada de Heracles. El padre tenía un oráculo que decía que el hijo que naciera de ella iba a matar a sus tíos, o sea, a los propios hijos de él, por lo cual la ordena sacerdotisa, le prohíbe casarse, pero bueno, ella queda embarazada igual de Heracles. Algunos dicen que por violación, otros dicen que por sexo salvaje consentido. Bueno, ya sea en el templo donde servía como sacerdotisa, ya sea en una fuente cercana. La cuestión es que el padre la va a matar, no se anima, se la da a Nauplio para que la hunda en el mar, dice, tirarla al río en la parte más profunda y después cuando se hunda, si quiere puede cantar. No dice eso lo canta Palito Ortega, pero bueno, la tenía que tirar al mar y bueno, Nauplio no la tira al mar, la vende como esclava y ahí vienen unas ventas sucesivas hasta que llega a Misia, en donde el rey la trata como una hija, y esto es importante. Porque mientras tanto su hijo crece, el oráculo se cumple porque accidentalmente mata a sus tíos. Ella había parido en el monte, en un bosque en el monte, apurada por Nauplio cuando se la llevaba, lo dejó ahí al chico, lo vio solamente cuando lo nombró. Ese es el dato importante, lo dio a luz y lo dejó. El pibe creció alimentado por una cabra como Zeus y cuidado por Demeter, que es la gran madre mitológica. Cuando se hizo grande, fue a la ciudad de su abuelo, ahí mató a sus tíos, cumplió el oráculo, los patriaron y bueno, no sabía dónde ir, así que terminó en Delfos. En Delfos le dijeron tenés que ir a Misia. Lo mandaron a donde estaba la madre.
pero no le dijeron que vaya a buscar a la madre, le dijeron que tiene que ir a misa para exculparse, para expiar las culpas. La cuestión es que cuando llegó había tremendo disturbio. Él dijo: a mi juego me llamaron, un tipo criado totalmente fuera de la civilización, participó en uno de los bandos, que era el bando del rey, que estaba resistiendo un ataque de Idas, que quería tomar el poder. Idas fue un fortísimo argonauta, el más fuerte después de Heracles. Bueno, Heracles está por sobre todo. Heracles es el Diego. Eso es otra cosa que dijimos en la charla. Imagínate a Heracles como el Diego, imagínate a Jasón como Messi, ¿sí? En el sentido de el tipo que es el héroe solitario, el absolutamente inabarcable por ningún calificativo, por ningún abordaje, y en el otro lado un tipo que desarrolla su tarea de una manera excelsa, pero necesita de acompañamiento, es el mejor de un grupo extraordinario, y todos los demás lo reconocen como el mejor, es el líder. Pero no es el Diego, tiene otra personalidad. Bueno, una cosa que dijimos es que el paso de Heracles a Jasón, el cambio en los modos de liderazgo, es el cambio entre Maradona y Messi. Bueno, no te voy a contar la historia de Telefo, que llega a la cama de la madre y Auge lo recibe con un puñal. O sea, llega porque el rey, que la tenía como una hija, le ofrece la mano de ella a quien lo había ayudado, al guerrero que llegó para ayudarlo, cosa que era bastante habitual, como muestra de gratitud. Pero bueno, la cuestión es que era la madre. Entonces ella va al encuentro del extraño, que resulta ser su hijo, con un puñal bajo las ropas íntimas. Con una espada, dicen algunos. Es difícil esconder una espada en la bombacha. ¿Lo intentaste alguna vez? Bueno, no. Pero justo cuando va a cometer filicidio, los dioses intervienen y entonces aparece una serpiente, que es el símbolo del reconocimiento, y lo reconoce. A pesar de haberlo visto una sola vez. Entonces se van a vivir como madre e hijo. Y después Telefo se casa con una hija del rey y hereda el reino. Bueno, puede pasar que una madre te reconozca aunque no te haya visto más que el darte a luz, ¿sí o no? O sea, que te reconozca aunque no la hayan dejado conocerte. El hijo es lo desconocido del nacimiento, escribe Quiñar. En realidad escribe: es lo desconocido del nacimiento arrojado a lo desconocido de la muerte. Lo desconocido de la muerte es la vida, claro. Entonces es lo desconocido del nacimiento. Pero antes hay 9 meses en los que el cuerpo de la madre es la caverna en la que sobrevivís y creces, ¿sí? Eso es lo que Quiñar llama lo anterior, lo que está antes de cualquier pasado recordable. Y eso claramente no es gratis. Así que bueno, a vos que ya le dedicamos un envío, no seas vago, buscala. Está acá, te va a encantar. Es la contraposición a la Yocasta del mito de Edipo. A otra cosa, presentemos a las otras. ¿Quiénes son y qué arquetipos encarnan? Esa es una pregunta que no hacíamos, porque según dice Joseph Campbell, no es el de la sopa Campbell, no, ese es otro. Joseph Campbell es un gran mitólogo y dice que cada figura, casi el creador de la mitología moderna, y cada figura es un arquetipo en el que podés reconocerte. Entonces, 1, Electra, hija de Agamenón, que era el rey de reyes, de los reyes griegos que fueron a Troya a destruir una ciudad maravillosa, sin ninguna culpa por eso, que instiga a su hermano Orestes a matar a la madre, a Clitemnestra, que había asesinado, junto al amante Egisto, a su padre rey cuando volvió glorioso de una batalla de 10 años, de una guerra de 10 años. Es un poco complejo el tema. Electra es la figura de la mujer en la relación hija-padre, ¿sí? Después se hablará de complejo de Electra. No es freudiano eso. Freud habla de complejo de Edipo. En ambos casos, el nene y la nena. Son distintas mecánicas, distinto orden de las etapas, etc. Pero los nombra los dos de la misma manera. Lo de complejo de Electra viene después. Pero es la relación de la hija con el padre, la idealización de la hija, la idealización que la hija hace del padre, ¿no? Por lo general. 2. Antígona. ¿Antígona quién es? Es aquella que desafía al tirano, Creonte, porque había dispuesto no enterrar a uno de sus hermanos, Polinices. ¿Qué había hecho Polinices? Había invadido Tebas, o sea, la ciudad propia, al mando de un ejército extranjero porque le habían usurpado el trono. ¿Quién se lo había usurpado? Su otro hermano, Eteocles. Entonces el rey larga un decreto que dice
que a los traidores ni agua. A los traidores se los expone a los cuervos y a las fieras, y el que pretenda enterrar a Polinices será castigado. Bueno, Antígona se revela ante ese decreto y transgrede ese ordenamiento, ya veremos cómo, y es la mujer en la relación hermano-hermana, hermana-hermanos, en la relación, así como Electra es la figura de la mujer en su relación con el padre, Antígona es la figura de la mujer en su relación con el hermano, que algunos dicen que es el epítome del erotismo, o sea, es la relación que alcanza el más alto erotismo, anulando el deseo sexual, porque si hay deseo sexual ya deja de ser una relación entre hermanos, ¿no? Y bueno, después vamos a pasar un poquito por Medea también, que si llegamos, que es la versión femenina de Heracles, y no hay manera de reducirla a una definición, porque excede absolutamente todo abordaje. Sería como un Diego, pero mujer. Es la apasionada dama dispuesta a todo, pero absolutamente a todo. ¿Dónde? En la relación amante-amado. ¿Te la bancás? ¿Te bancás una mujer así que esté dispuesta a hacer absolutamente todo por vos? Todo, digo, todo. Y en algún punto es la contraposición de Alcestis, que muere por su esposo, que muere en lugar de su esposo, que muere para que su esposo siga vivo, o sea, transgrede todos los límites, incluso el de la vida, pero desde una lógica mucho más atada al matrimonio. Lo de Medea es el amor pasional desacerbado, ¿sí? Exagerado, que muchas veces resulta agobiante. Tanta pasión te quema. Pero me extraña, Araña, que siendo mosca no me conozca. Se da el caso de que estas tres son además heroínas de las tragedias de los tres grandes, de los Big Three. Electra es la heroína de la Orestíada, que es la única tríada de Esquilo conservada. Vos sabés que las tragedias se escribían en grupos de A3 para ser presentadas junto a un drama satírico en una competencia entre tres autores en las fiestas dionisíacas, ¿no? Las grandes fiestas dionisíacas. De todas maneras, a Electra la trataron los tres. Antígona es la gran heroína de Sófocles, en los que los alemanes del siglo XIX consideraron que era la tragedia perfecta. ¿Sí? Precisamente por esto, porque trata la relación de hermano a hermano, que es la relación simbiótica perfecta. Y Medea, o sea, siendo que los dos vienen del mismo lugar, pero no hay una relación de padre, no hay una relación de poder, como hay en la relación de padre a hijo o de madre, de madre a hijo o de padre a hija, ¿no? Entonces, es la relación simbiótica sin deseo y sin intervención del poder. Por eso dicen que es el epítome del erotismo, la relación que la hermana tiene con el hermano, mucho más si el hermano es más grande. Pero, bueno, los alemanes consideraban por eso, estoy hablando de Hölderlin, estoy hablando de Goethe, la Antígona de Sófocles como la tragedia perfecta. Y después Medea es, por supuesto, la heroína, la que a mí más me gusta, de Eurípides, que es el tercero de los tres grandes poetas trágicos. Bueno, o sea, de los únicos tres que se conservaron textos completos, porque nosotros tenemos referencias de 301 tragedias escritas y solo 32 conservadas. 7 de Esquilo, 7 de Sófocles y 18 de Eurípides. Así que vamos, avancemos con ella nomás hasta donde es. A la carga, mis lanceros, diría el sargento García. Bueno, Solita Silveira, que ahora creo que está entendiéndose con Luis Brandoni, eso te tiro un dato de Revista del Corazón, búscalo, el amor siempre es más fuerte, diría, adelante mis valientes, ¿te acordás? Esos tipos que iban a perder tiempo en una casa con cámara filmándolo 24/7, esos eran los valientes. Bueno, pero espera, banca un toque. Servite un vino, preparate un Fernandito, cambiale la yerba al mate, calentá el agua, el termo que ya se enfrió, y escuchá. Primero, escuchá. Primero es necesario hacer algunas distinciones. Un camino de 10.000 kilómetros empieza con el pequeño paso en el sentido correcto, dice eso, esos pseudo poemas o pseudos pensamientos filosóficos que suelen estar en los sobrecitos de azúcar, ¿viste? Empecemos con lo más básico. Claramente, mito y tragedia son cosas distintas y esto es importante. Esto es importante tenerlo bien presente.
Es cierto que la tragedia es la representación escénica de ciertos relatos míticos, ocurridos in illo tempore, o sea, en lo anterior, antes del antes. Bueno, no todas, pero casi, aunque hay una conservada que es Los persas de Esquilo, que trata cuestiones muy cercanas al momento de su representación. Claro, de todas maneras, habla de los persas, o sea, sustituye la genialidad del tiempo por la genialidad del espacio, no habla de los griegos, de los mismos que lo están escuchando, habla de otra gente. Bueno, pero está claro también que la tragedia es un fenómeno histórico muy situable, circunscrito espacialmente a Atenas, tragedia ática, ateniense, y temporalmente al traspaso entre los siglos VI y V. Traspaso entre los siglos VI y V. Porque desde el nacimiento de Tespis, ¿lo tenías a Tespis? Bueno, Tespis fue el primer poeta trágico. Los tres grandes son los únicos tres, Esquilo, Sófocles y Eurípides, son los únicos tres, la delantera que sale de memoria, son los únicos tres de los que se conservan textos completos. No, pero hubo un montón de poetas trágicos, muchísimos, hay referencias de un par de decenas de poetas trágicos importantes, y el primero fue Tespis, que nació en el 550. Y Eurípides, que fue el último de los tres grandes, nació en el 484 o 480. O sea, que hay apenas 70 años entre uno y otro, o menos. Mira vos, muy situable el fenómeno del trágico espacialmente y temporalmente. Ok, una cosa importante, 10 años antes del nacimiento de Tespis, Solón, el gran legislador ateniense, había establecido los tribunales. Tenedlo presente. O sea que ahí tenemos un ciclo de 80 años si queremos contar desde ahí. Ya volveremos a esto y te explicaré por qué es importante este dato. Bueno, eso en relación a la tragedia, pero ¿qué es un mito? ¿Tenés en claro qué es un mito? ¿Lo sabés? Bueno, podríamos decirlo así. Un mito es un relato en el que la gente de una comunidad intenta colectivamente buscar respuestas a cuestiones trascendentes que le resultan inexplicables. Un relato en el que la gente de una comunidad intenta colectivamente buscar respuestas a cuestiones trascendentes que le resultan inexplicables, como quiénes somos, de dónde venimos, por qué somos diferentes a los del pueblo de al lado, para qué estamos de acá, por qué tenemos que morir, a dónde vamos cuando nos morimos, o cómo puede ser que cada vez que una vereda de esta bendita ciudad por fin se pone en condiciones, venga aguas santafesinas y le haga un boquete como para entrar al Hades, que queda eternamente ahí, con un corralito que te impide el paso y te obliga a practicar salto en alto y salto en largo triple a la vez, a niveles olímpicos, para entrar y salir de tu casa. Bueno, esto último no, pero todo lo otro sí. Luego, como las cuestiones trascendentes e inexplicables son inherentes y más o menos comunes a toda la humanidad, el mundo, el cielo, el nacimiento, la muerte, la soledad, el amor, el origen de la vida, el poder, en todos los relatos pueden rastrearse elementos ciertamente comunes. Ello no implica, como sostiene Graves, como sí sostiene Graves, pero no necesariamente implica que todos tengan un origen común. No. Y tampoco de ninguna manera desconocer que las circunstancias y los contextos de una u otra comunidad pueden no tener mucho que ver con las restantes, incluso oponérseles. Entonces parece lógico que quien vive en un alto valle, de un monte con nieves eternas, quien vive en la selva y quien vive en una ínfima isla rocosa absolutamente estéril y amenazada por el mar, cuenten la misma historia de maneras distintas y transfieran sus idénticos temores y perplejidades a monstruos y héroes diferentes. ¿Sí? Cuenten la misma historia de manera distinta y transfieran idénticos temores y perplejidades a monstruos y héroes diferentes. ¿Pero de verdad son tan diferentes estos héroes y estos monstruos? Lo dejo a tu criterio, Karina Olga. Si te acordás de quién es Karina Olga y de dónde viene esto, contame porque te saco tu número de DNI. Digamos que las formas y los nombres de los relatos en el fondo presentan coincidencia, pero se adaptan cada vez al contexto y a las circunstancias de vida de la comunidad que los genera, a fin de que sean verosímiles para ellos, y que en esa adaptación se alteran, se hacen irreconocibles, aunque de algún modo respetan idénticos patrones y esquemas. Esto es de manual. Un héroe selvático no va a caminar sobre esquí. El monstruo de una isla estéril no va a arrancar árboles. El primer hombre de una estirpe de la montaña helada no llegará en canoa.
Unos se hacen hombres sobreviviendo a los lobos, otros matando focas. Sin embargo, en el fondo, siempre es el mismo viaje, o más bien el periplo, diría Joseph Campbell. ¿Viste? Es como el título de la gran obra de Homero, de una de las dos grandes obras de Homero, la Odisea. ¿Sí? El periplo, la Odisea del héroe, que transcurre en 3 etapas que incluyen 17 estaciones diferentes que él identifica en un libro que se llama El héroe de las 1000 caras, y que significa ni más ni menos que salir del ámbito resguardado, de la zona de confort de la infancia, salir, iniciarte, superar las pruebas de iniciación y volver absolutamente maduro para facilitar la iniciación de los que siguen. El que vuelve nunca es el mismo, ¿sí? Volver es imposible. Con la frente marchita o sin la frente marchita igual es imposible. Por eso, lo propio de un relato mítico es el no prestarse a ser reducido a una versión única. Un relato mítico tiene muchas versiones. Ni siquiera puede reducirse a un conjunto de versiones únicas. Hay varias versiones según las comunidades. Listo, corte. Con los mitos llegamos hasta ahí. ¿Y la tragedia? Bueno, la tragedia, por su parte, ya te lo dije, suponía un texto único e inamovible, fijado, escrito para un fin clarísimo y práctico. Su representación en las grandes fiestas dionisíacas y la obtención del premio que se otorgaba ahí. En este texto, el poeta, el autor, podía ceñirse a una versión preexistente del mito o crear la suya. Casi todo vale en la representación ficcional. El pasado no condicionaba la imaginación del poeta, pero en la confusión habitual que le siguió entre lo mítico y lo trágico, por eso es tan importante que lo tengamos presente la diferencia, esa imaginación librada sabiamente a sí misma sí condicionó el futuro. O sea, el poeta podía inventar, pero esa invención después se toma como mito, como versión oficial de un mito, y no es así. A ver, el mito de Edipo no es el Edipo rey de Sófocles, y mucho menos todavía su Edipo en Colono. Eso fue otra cosa que hablamos en la charla. Estaba Olga Suárez, estaba Carlos Benítez, profesionales de la psicología y del psicoanálisis, y hablábamos de Freud como lector de tragedias, y hablamos del complejo de Edipo presentado por Freud como un complejo trágico, no mítico. ¿Está? La diferencia es importante. Entre las tragedias preferidas de Freud, la tragedia preferida de Freud era Edipo Rey, y el complejo de Edipo se construye a partir de ahí. Eso no se ajusta necesariamente a las versiones míticas del personaje. La Medea de Eurípides tampoco, o la Electra de Orestíada de Esquilo, tampoco Antígona, Casandra, Agamenón. Todos son imágenes de un espejo en el que un autor, un poeta, manipula lo que ve y crea. La creación es esencialmente dislocación, ¿sí? Ya lo hablamos algunas veces esto. O en otros términos, elige mostrar lo que se muestra, y hay cosas que no debieron olvidarse. Recordamos tanta paparruchada. Bueno, ¿cuáles son estas cosas que digo que no debieron olvidarse? 1. La tragedia, en tanto representación teatral, era parte de la paideia, de la educación de los atenienses. De ahí viene la gran guerra que Platón le hace a los poetas, porque él quiere involucrar la filosofía en ese lugar. 2. Al anfiteatro concurría un número de gente muchísimo mayor que los que concurrían al ágora, donde se discutían los asuntos vitales de la ciudad, que en realidad lo discutían siempre los mismos y los otros hacían números, gritaban, puteaban a alguno, victoriaban al otro. Bueno, y pero siempre, la película pochoclera vende más que el docuserie. 3. Las tragedias participaban de una competencia con ganadores y perdedores, en la que Sófocles casi siempre ganaba y cuando no salía segundo, nunca tercero. Bueno, el tercero era el último y también subía al podio. Se escribían para ganar, o sea, es como la película escrita para obtener el Oscar, igual. De las tres, o sea, no podés tomar eso como una verdad, es ficción verosímil. De las 301 obras de las que nos llegaron referencia, únicamente sobrevivieron 32. Ya te dije, 7 de Esquilo, 7 de Sófocles y 18 de Eurípides. Lo que no llega ni al 11%, un porcentaje que no habilita ni para hacer boca de urna. Y sobre eso sacamos conclusiones y sobre eso fijamos consecuencias porque no podemos hacer otra cosa. Eso es lo que hay. Con eso nos tenemos que arreglar. Y a eso vamos a remitirnos aquí. Si el mito supone, acordémonos, la transferencia de miedos y perplejidades a monstruos y héroes,
La tragedia es el pasaje de un sistema de derechos a otro. Hablamos mucho de esto en la charla. Está graficada por la caída del héroe. Trae el sistema de derecho antiguo, el del héroe, el del personaje superior, inaborcable, semidivino, en muchos casos como en Heracles, hijo de Dios, lo trae pero lo critica, lo trae para criticarlo, para ponerlo en crisis, ¿sí? Y en este pasaje, mientras un mundo, el del héroe, cae y el otro, el de la polis, no termina de surgir, acá estamos parafraseando a Gramsci, lo único cierto y permanente es la ambigüedad. Por eso Jean-Pierre Vernant, que es uno de los grandes mitólogos, o sea, mitógrafos son los que escribieron los mitos, mitólogos son los que los estudian, dice que lo propio de la tragedia es el ser ambigua. De la civilización heroica a la polis, de lo individual prodigioso a lo colectivo problemático, si la cuestión puede resolverse, deja de ser trágica. Lo trágico es, por definición, lo irresoluble, la representación de un problema trascendental que excede mucho las soluciones inmanentes que los poetas imaginan en sus textos. ¿Sí? Los poetas en la tragedia, en cuanto a texto, tienen que darle un corte, un final, no puede quedar abierto. O puede ser un final más o menos abierto, pero tiene que haber un final. Entonces, imaginan una solución a la ambigüedad trágica, pero en realidad no es una solución definitiva, nunca es una solución definitiva. Y muchas veces es forzada por la aparición de la grúa con el Deus ex machina, o sea, los dioses quieren que sea así y listo. Bueno, ahora sí, a la parte que más queremos, mejor nos sale y sobre todo más nos gusta, hablemos de mujeres. Bueno, míticas mujeres trágicas, qué lindas son. Empecemos con Electra. Bueno, ¿quién es Electra? Bueno, ya te dijimos un poquito en la presentación. Ojo que capaz Electra seas vos, o tu hija, o tu hermana. Y hasta es probable que alguna vez haya sido tu mamá, o incluso tu abuela. ¿Sí? Esto es lo que dice Campbell cuando afirma que el mito cumple una función arquetípica. Ya te dije, era la hija de Agamenón, el rey de los griegos, en la invasión y destrucción de Troya, esa guerra a la que se había ido porque Paris, un troyano de los más bonitos, se llevó a Helena, que era la mujer de Menelao, el hermano de Agamenón. Bueno, también hicieron todo lo posible, ¿no? Invitaron a Héctor y a Paris y se fueron. Agamenón y Menelao se fueron a Meloria y le dijeron a Helena, atendelos vos. Imagínate cómo iba a resultar eso. Bueno, con Electra hay una cuestión interesante. Hola, bonita. Homero nunca la nombra. Cuando habla de la hija mayor de Agamenón, dice Laódice. Pero poco a poco, piano a piano, se van los tanos y los que no son tanos también. En las obras poéticas que fueron acumulándose una sobre otra, como el polvo en los muebles, golpe a golpe, verso a verso, Electra reemplaza a esa tal Laódice de la epopeya homérica que ya no se vuelve a nombrar, y lo que no se nombra, a la larga, lo sabes bien, no existe. De modo que hoy, si vamos por la calle y hacemos una encuesta a la gente, por ejemplo, vamos un lunes a las 6 de la mañana a la cola en Empalme, a la cola de la gente que está esperando el 153 para ir a laburar, y le preguntamos, ¿cómo se llamaba la hija mayor de Agamenón? Todos te van a contestar Electra, Laódice, no existís. ¿Vos decís que todos van a contestar Electra? Sí, yo te lo digo, te lo aseguro, te lo firmo, como que estoy acá. Pero ¿dónde estoy? Estoy en Anábasis, Radio Cultural en vivo, siempre en vivo. ¿Por qué fue la guerra? Porque París le sopló la dama a Menelao. Helena, ya sabemos, y era obvio, una mujer así difícil que te dure toda la vida. Helena era la más bella del mundo, ¿sí? Y se fue con París cuando Menelao la dejó para que lo atendiera. Y lo atendió muy bien. Pero cuando los griegos se estaban juntando en Áulide para salir por primera vez hacia Troya, porque salieron dos veces, la primera vez por esa manía que tenemos de no actualizar el GPS, hay que decirlo, viene de lejos, se perdieron y pararon en cualquier lugar, justamente en la isla donde estaba Telefo, y ahí se une con el mito de Auge. Andá y míralo. Resulta que Agamenón, mientras estaban esperando ahí para salir en Áulide, estaban esperando vientos apropiados para salir, mató a un ciervo. El ciervo es el animal de Artemis o Artemisa, la hermana flechadora de Apolo. Y entonces Armenis se calentó mal. Muy calenchu, reclamó el sacrificio de la hija Ifigenia, de la hija de Agamenón. Ifigenia, la hija menor, la hermanita menor de Electra. Si vos mataste a uno de los míos, ahora para apaciguar mi enojo, entregame a una de las tuyas. Pero no hay manera. Te llevaste uno de los míos, traeme una de las tuyas. Pero siervo, hay mucho, hija, yo tengo dos. No importa.
Yo soy una diosa, vos sos un mortal. Entregá a Ifigenia. Bueno, no había viento, la tropa estaba impaciente, no salía, así que Agamenón se dio nomás, fue a buscar a Ifigenia y la llevaron engañada diciendo que iba a casarse con Aquiles. ¿Quién era Aquiles? El pibe maravilla de las inferiores, mucho más chico que los otros jefes, pero había un oráculo que decía que si Aquiles no participaba de esa guerra, la guerra no se iba a ganar. Así que su padre, Peleo, lo había escondido en un harén. Tenés que esconder a Aquiles en un harén, ¿no? Un desastre hizo ahí, tuvo un hijo con una compañera. Bueno, Odiseo mediante un ardid, Homero dice Odiseo fecundo en ardides, se presentó como un vendedor de casi todo, un mercachifle en ese harén, ofrecía perfumes, ropa, zapatos, cartera y también entrada para ver pinto y también armas y cuchillos. Entonces, todas las chicas fueron para un lado, la rubia, porque aquí le estaba con una peluca amarilla, le decían pirra, fue para el otro. Bueno, sacate la peluca, compañero, y vení conmigo. Bueno, otro día te amplío un poquito más eso. La cuestión es que a Ifigenia la llevaron engañada diciéndole que se iba a casar con Aquiles. Fue contenta. Es como si te dicen que te está pretendiendo Brad Pitt. Pero la subieron al altar con otra idea. Bueno, eso a Clitemnestra, que era la mujer de Agamenón, no le cayó nada bien. Si la guerra es por la mujer de tu hermano, que aclaremos si era hermana suya, porque Helena y Clitemnestra eran hermanas, aunque hay quien dice que Helena era hija de Zeus y Clitemnestra era hija de su padre, Tíndaro. Dijo, si la guerra es por la mujer de tu hermano, ¿por qué no sacrifican a la hija de ella? O sea, Hermione, la hija de Helena y Menelao. ¿Por qué tenían que sacrificar la hija de Agamenón y Clitemnestra? Bueno, porque el que había matado al ciervo era Agamenón. Siempre tenemos que pagar nosotros en estas juntadas. ¿Viste? Cuando empieza esto, las juntadas se terminan. Vos viste cómo es. Pero tampoco le cayó del todo bien que el tipo volviera de Troya con Casandra, esa infalible adivina troyana, hija del rey Príamo, que sabía todo lo que iba a venir, pero nadie le creía. O sea, era divina, pero sin credibilidad. Otro día te cuento, en esto tiene que ver Apolo, que le entregó el don de la profecía a cambio de sus favores sexuales, pero ella, en última instancia, cuando iba a ir a la cama, se negó, entonces le quitó la credibilidad. Hay mucha gente que dice lo que va a venir y nadie le cree. No solo volvió con ella, sino con un par de gemelos que había tenido con ella. Bueno, digamos todo. Clitemnestra tampoco había perdido el tiempo. 10 años de guerra es mucho, y hacía rato que andaba ahí entreverada con Egisto, que para colmo era el primo de Agamenón, con el que no se llevaba nada bien. Bueno, no había mucha gente de todas maneras, ¿no? Ya sus padres estaban enfrentados a morir. Es la historia de esos tipos que se pelean en el vientre materno, que también está en las Sagradas Escrituras judeocristianas. Los hijos de Rebeca, Jacob y Esaú, se pelean en el vientre materno. Bueno, conclusión. Cuando Agamenón volvió con todos los honores, yo soy campeón, venía allá, estaba allá arriba, caminaba desnudo, ¿no? Venía con concubina, crío nuevo y dale que va. Egisto y Clitemnestra le partieron la cabeza de un hachazo. Si ella lo recibió, le dijo, te recibo con la fidelidad de una perra, es brillante esto. Lo hace caminar contra su voluntad por una alfombra roja que le extiende los pies, le dice, vení papi, yo te voy a bañar, lo mete en la tina, viste como la canción de Ciro que dice, y en la tina descansás. Él estaba ahí, vení que te paso la esponja por la espalda. Entonces cuando él estaba así y ella le pasó la esponja por la espalda, apareció Egisto y ¡pac! Hachazo en el cuello. Y a otra cosa. La idea fija de Egisto era acabar con toda la prole, o sea, matarlos a todos, por eso de que no tiene que quedar nadie que pueda vengarse. Pero a último momento Clitemnestra, haciendo gala y aprovechándose de esa historia de que toda escoba nueva barre bien y que lo mejor que tiene la mujer y el hombre ajeno es que son ajenos, convenció de alguna forma, valiéndose de sus atributos, que no eran pocos, parece, a Egisto y salvó a Electra. Y Electra salvó a Orestes, lo que permite la continuidad del relato. Cuando vio que mataban a su padre, Electra le dio a su hermanito a un viejo preceptor, a un aya, a uno que los había criado, a un nano, para que se lo llevara a otra parte. ¿Y dónde lo llevó? Bueno, a cualquier lado, llévatelo de acá. Mientras tanto, la madre, Clitemnestra, convenció a su nuevo marido de que no había que matar a Electra, de que bastaba con impedir que tuviera un hijo digno de asumir el mandato de venganza, porque no cualquiera podía enfrentarse a un dios. Vos sabés que en la Ilíada, por ejemplo, hay combates singulares, y en esos combates singulares cada combatiente que desafía al otro tiene que declarar su prosapia, y el otro hace lo mismo.
para ver primero si no hay una historia entre ellos de hospitalidad, entonces no se enfrentan. Por esto de que cada uno es todo lo que arrastran hasta llegar a él, ¿no? Y después para ver si son equiparables, porque uno solamente puede enfrentarse con un igual, enfrentarse a un superior es estupidez, enfrentarse a un inferior es abuso. Así que bueno, solo se podía vengar a alguien digno de esa tarea. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Bueno, no la mates, mandala a vivir con el tipo más pobre del reino. ¿Cuál era el más pobre? El que vivía más lejos, en la choza más precaria, porque la ciudad amurallada se construía alrededor del palacio, ¿sí? Y cuando los otros invadían empezaban por los que estaban más lejos, o sea, era el primero que iba a sufrir las invasiones y se tenía que refugiar, y cuando llegaba a la ciudad ya estaba full occupation, entonces él no podía refugiarse ahí. Conclusión, vivía en una choza el tipo y muy alejado, y ahí la mandaron a Electra. Es la historia de Cenicienta, pero al revés. La cuestión es que este buen hombre estaba con el burro y le llegó el mail. Ese típico mail que te dice te ganaste la Hilux. ¿Viste? Aprieta acá y te llena de virus todo, no solo en la pantalla, no solo en la máquina, te enfermas también. El mundo te llena de virus. Bueno, pero ahí acontece algo imprevisto. Porque el tipo era pobre pero no boludo y no la toca. Esta chica no es para mí, si me la dieron algo debe pasar. Entonces el matrimonio es solo nominal durante todos los años que dura la guerra. Y el regreso de las tropas, el regreso de Agamenón. Es la figura de la casada virgen. Hay algunos que se niegan a esto y dicen que en realidad ella estuvo encerrada en el palacio, pero esto, que se alega por una cuestión de verosimilitud, termina siendo más inverosímil que lo otro, porque cuando Orestes crece, ella lo manda a llamar para preparar el asesinato de su madre y padrastro. Le había salvado la vida dándoselo a un aya para que se lo lleve a un pedagogo, para que se lo lleve a cualquier otro lado, con la idea de hacerlo volver para la venganza cuando estuviera en condiciones de vengarse. Y si estuviera encerrada, eso sería prácticamente imposible. Claro que el ejecutor de la venganza es Orestes, y sobre él cae la persecución de las erinias, o sea, esa que no te dejaba cuando habías derramado sangre, y mucho más sangre familiar, no te dejaban en paz. Bueno, la cuestión es que una vez ocurrida la venganza, Electra se casa, todavía virgen, se casa con Pílades, que era el amigo fiel de Orestes, ese que le decís vamos y agarra la mochila y no te pregunta dónde, entonces lo podés llevar a una juntada, a un partido, a la isla o a una guerra, como en este caso, o a una venganza que terminó con los dos en el Areópago, o sea, juzgados. Fue el primer caso de indubio pro reo, ¿no? Porque no se resolvió ni su culpabilidad ni su inocencia. Hubo 40 y 40 jueces que fallaron por la pena de muerte, 40 jueces que fallaron por la absolución, entonces lo absolvieron. Más o menos como la votación de la AFA, esa en la que se presentó Tinelli, ¿te acordás? Que eran 75 y hubo 76 votos. Bueno, así. Entonces Pílades incluso enfrentó con Orestes las erinias. Esto es el mito. En la tragedia, Eurípides pone a los hermanos a luchar contra la inquina del pueblo, o sea, los quieren colgar por haber matado a Clitemnestra y a Egisto, o sea, mataste, te matamos. Y Sófocles cuenta que cuando a ella le llegaron noticias de la muerte de su hermano, ya te dije que a Electra la tratan los tres grandes, aparentemente en esta versión Orestes había ido a buscar la estatua de Artemis Táurica, ella va a Delfos, se encuentra con Ifigenia, que en esta versión, en los chismes que le habían llegado a ella, no había sido sacrificada y se decía que era la culpable de la muerte de Orestes, de quien se había vengado a la vez porque había matado a la madre. O sea, Electra vengó al padre diciéndole a Orestes que matara a la madre, pero después Ifigenia vengó a la madre, tenía motivos para estar enojada con el padre, vengó a la madre matando a Orestes. Bueno, todo un lío. Esa era la versión, pero no, porque ella quiere cegarla quemándole los ojos, pero cuando levanta el tizón encendido, ve que su hermano estaba vivo, cambiándole el agua al mate, y el tipo aparece caminando con el mate en la mano y ve a las dos hermanas ahí y le dice, ¡Olis! Bueno, corte, segundo round. Vamos a Antígona ahora. ¿Quién era Antígona? La hija de Edipo, hija y hermana de Edipo, hija y nieta de Yocasta, porque ya sabes que Edipo tuvo hijo con la madre. Entonces, hermana de Ismene, Polinices y Eteocles, que también nacieron de esta unión. Hay otras versiones antes que le dan otra madre a estos cuatro, Eurigania,
pero, o sea, que Edipo habría llegado al lecho de la madre, pero no habría tenido hijos con ella. Los 4 serían hijos de Edipo con Eurigania. Pero esas son como la Ódice de Homero, o sea, se perdieron en el tiempo. La gente que espera el 153 en el Empalme ya no se acuerda de ellos. En fin, los trágicos fijaron una forma del mito, una versión oficial, y esa es la que cuenta. Acá lo que dice es que cuando Edipo descubrió sus orígenes, mataste a tu viejo y te acostaste con tu vieja, nene. Se clavó los ojos con un prendedor. Siempre me llamó la atención este tema, ¿no? Porque o era un prendedor de 2 puntas, o se clavó primero un ojo y después chorreando con el tremendo dolor, fue y se clavó el otro. No sé cómo habrá sido eso, ¿no? Y decretó su propio destierro. Entonces emprendió la marcha, ciego y mendigando por los caminos, y Antígona se transformó en su compañera incondicional. ¿Sí? Ahí va preparando el camino, porque no te olvides que no era solamente la hija de Edipo, también era hermana. Dice Sófocles que así llegaron a Colono, que está cerca de Atenas y es el mismísimo pueblo donde nació el poeta. Esto es una ofrenda del poeta a su pueblo, no tiene nada que ver con el mito. Foucault dice que la verdadera tragedia de Edipo es Edipo en Colono, porque ¿qué hace una persona cuando ya cumplió su destino? En Edipo Rey, Edipo cumple su destino. ¿Y después qué hace con el resto del tiempo? Pensá en el Diego cuando lo sacaron de la cancha. Bueno, como sea. Y en la versión de Sófocles, allí en Colono recibieron hospitalidad. Y ahí murió Edipo, padre de sus hermanos y figura fundamental del psicoanálisis. Los diarios cuentan que cuando murió su padre y hermano, Antígona habría regresado a Tebas. Y estaba ahí cuando sus hermanos, Eteocles y Polinices, se mataron entre ellos disputando el poder. Uno, Eteocles, que había incumplido el acuerdo al que los dos habían llegado, un acuerdo por el que se sucederían en el ejercicio del gobierno, usurpando de esa forma el trono, defendía la ciudad. Y el otro, Polinices, la atacaba para tomar el trono que legítimamente le correspondía. Nadie dijo que iba a ser fácil. Esa fue la escena en la que Creonte, tío de Antígona y padre de su prometido, decretó que Polinices era un traidor y como tal debía cumplirse la ley que mandaba no enterrar a los traidores, exponer su cadáver a las bestias y a los cuervos. Pregunta: ¿la ley de los hombres puede imponerse a la ley no escrita que manda la piedad filial por sobre toda circunstancia? Este es el gran problema y es un gran problema sin solución. Enterrar a los propios muertos es un deber sagrado y esos deberes son los que nos hacen humanos, ni más ni menos. De modo que Antígona infringió el decreto del tirano, que además era un tirano, o sea que ejercía el poder sin tanta legitimidad. El decreto era entendible, era lógico, era coherente, pero su legitimidad era muy reducida, y cubrió con poquito de polvo el cadáver de Polinices, le tiró un poquito ahí de tierra. Ese gesto ritual era suficiente a los efectos de la transgresión, pero por ese acto mínimo, piadoso y transgresor a la vez, fue enterrada en vida en la tumba de los Labdácidas, su familia torcida. Acordate que Dipous quiere decir pies torcidos, y que Layo venía, Layo es el que institucionaliza, el que abre el camino hacia la pederastia, ni más ni menos. O sea, hay una familia torcida por donde la mires, y fundamentalmente Edipo quiere decir pies torcidos. Ella no esperó morir, se ahorcó en prisión, y Enón, su primo y prometido, viste que se casaban con los primos, no había muchas opciones. Orestes incluso se casó con Hermione. Electra se casó, ya te dije, con Pílades, que era el amigo de Orestes, ahí no hubo primo. Bueno, la cuestión es que Enón era primo y prometido de Antígona, era el único hijo de Creonte, se suicidó sobre el cadáver de su prometida. Chao. El rey se quedó más solo que en el Día de la Madre. Su legítima esposa, Eurídice, al enterarse de la decisión del hijo, se suicidó también. ¿Entendés ahora de qué va la tragedia? Bueno, esa es la gran pregunta que te voy a dejar picando. Vamos a pasar casi rápido por Medea, porque ya te leí algo, al final te leí el parlamento de Medea a las mujeres corintias, de Corinto, en la última entrega que hicimos de Hiparquía, el lunes, esa entrega que fue doble, porque tanto está en la lista de reproducción de doble filo, como la de esa miel no comen las hormigas. Bueno, terminamos de hablar de Hiparquía y leímos unos párrafos de Medea. Entonces, Medea es
alucinantes. La Heracles es la Diego Maradona femenina, ¿no? Es la mujer que excesiva, con la que te imaginás en sueños una vez por un segundo, al segundo segundo derrapa todo, porque tiene lógica, lo excesivo es por definición excepcional. Si se hace regla, cambia la vara y ahí banquinás. Bueno, era la hija del rey Etes, rey de la Colquide, en el confín del mundo conocido. Hace que Jasón, el líder de los argonautas, obtenga la Copa del Mundo, o sea, cumpla todas las pruebas que su propio padre, que el padre de Medea le pone para llevarse el vellocino de oro. Le dice, yo te voy a dar el vellocino a costa de que vos me hagas tu esposa y me lleves. Pero ella cumplió y él no tanto, la quiso abandonar por ahí, no pudo. Esto es lo mismo que hace Teseo con Ariadna, la abandona en la primera parada, esa es la del hilito rojo que le da para que Teseo mate al Minotauro, bueno, después la abandona. Los griegos son así, ¿viste? Nunca te metas con un marinero bengalí, diría Calamaro, pero con un griego tampoco. Ella había perdido todo, su familia, sacrificó a su hermano, traicionó a su padre, no tenía dónde volver. ¿Con qué me metí? Dice Jasón, cuando ella mata al hermano, lo corta en pedacitos para detener a los barcos del padre que los perseguían y eran más rápidos que el suyo. En esta liga yo no juego, la quiere dejar, pero ella hace que las bodas se concreten en una cueva en el país del rey Alcinó, ayudada por la reina Areté. Y ella, habiendo robado la virginidad de ella, habiendo tomado la rama dorada, como se llama el libro de Fraser, la rama dorada, quien lleva la rama dorada no puede abandonarla, ¿sí? El primero es siempre el primero y queda siempre, los otros siguen y el último es siempre por ahora. Concretaron sus bodas en una gruta y una vez robada su virginidad ya no podía devolverla. Bueno, otra tradición dice que vivieron ahí en la Colquide 4 años como una familia muy normal. Más o menos esa es Medea, que después va a Iolcos, que era el lugar de donde habían salido los argonautas, y se venga de Pelias, que era el tío de Jasón, que había desplazado a Jasón el padre, y por lo tanto ella, a través de un artilugio mágico, porque era hechicera, porque era maga, hace rejuvenecer a un cordero viejo en un carnerito, lo corta en pedazos, lo mete en un caldero, hace pases mágicos y le dice a la hija de Pelias, hagan lo mismo, y su padre va a ser un joven atlético nuevamente. Bueno, lo hacen, queda ahí con los pedazos en el caldero y dice, me van a culpar a mí. A esa mujer cuando llegaron a Corinto, se asentaron, formaron su familia, tuvieron 2 hijos, a esa mujer Jasón quiere abandonar y le va mal, muy mal. Otro día te cuento la historia. Ahora te voy a leer a Lady Macbeth para terminar, porque vos sabés que esto siempre termina con una lectura, 2 parlamentos muy cortos de Lady Macbeth. Escena 5. Lady Macbeth está leyendo, es la brava muchacha de Shakespeare, por definición. Está en el castillo de Macbeth, leyendo una carta que le había mandado el marido. Y dice, me salieron al encuentro el día de la victoria y he sabido por su perfecto informe que hay en ellas un saber más que humano. Cuando ardían deseos de preguntarles más, se hicieron aire y se desvanecieron. Mientras estaba absorto, asombrado por eso, llegaron mensajeros del rey, que me saludaron como barón de Cawdor. Con dicho título me habían saludado antes estas hermanas fatídicas, que me habían remitido al tiempo venidero con «Salve, oh rey, que serás». He creído bueno enterarte de esto a ti, mi muy querida compañera de grandeza, para que no perdieses tu parte de regocijo por ignorar la grandeza que te ha sido prometida. Guárdalo en tu corazón y adiós. Esa es la carta, ella reflexiona. Glamis eres y Cawdor, y serás aquello que te ha sido prometido. Y sin embargo, temo tu carácter. Está por demás lleno de leche de la ternura humana para que tomes por el camino menos largo. Tú querrías ser grande y no dejas de tener ambición, pero te falta la maldad que debería servirla. Aquello que querrías hondamente, querrías conseguirlo santamente. Trampas no harías, pero aceptarías sin embargo lo ganado con trampas. Tú quisieras, gran Glamis, lo que grita, así debes hacerlo si lo quieres.
Eso que tiene más miedo de hacer que deseo de que no sea hecho. Ven ya, para que vuelque en tus oídos mi coraje y para que mi lengua, con su valor, azote todo aquello que te aleje del círculo de oro con que parece ya te han coronado helado y fuerzas sobrenaturales. Interesante esto, ¿no? Los tipos que, bueno, ellos no quieren marcharse las manos, no quieren hacer trampas, pero aceptan lo ganado con trampa, ¿no? Bueno, esa es la duda de Lady Macbeth, que está dispuesta a todo, es una Medea. Bueno, y acá en la escena 7, cuando tienen la visita del rey, que lo trataba muy bien, la idea era envenenar a los guardias, emborrachar a los guardias, emborrachar también al rey para que se durmiera y cuando estaba dormido matarlo para tomar el trono a ellos, para que tome el trono Macbeth. Ese era el plan de Lady Macbeth. En eso estaban cuando se levanta del comedor Macbeth y va a ver a su mujer y le dice, no seguiremos adelante con esto. Él acaba de concederme honores y he adquirido una reputación de oro ante toda clase de gentes. Debería usarla ahora en su flamante brillo, no desecharla tan rápidamente. Entonces Lady le contesta, ¿estaba ebria entonces la esperanza con la que te vestías? ¿Se ha dormido y se despierta ahora para ver pálida y lívida lo que antes hizo con tal seguridad? En adelante he de pensar lo mismo de tu amor. ¿Temes ser en acciones y en valor ese mismo que eres en deseos? ¿Querrías poseer eso que estimas como ornamento de la vida, pero vivir como un cobarde ante ti mismo, permitiendo que el no me atrevo vaya a la par del desearía, como pasaba al pobre gato del proverbio? Basta, te lo ruego. Yo me animo a hacer todo aquello que es propio que haga un hombre. Aquel que jamás se atreva no lo es. ¿Qué bestia ha sido pues la que te hizo revelarme esta empresa? Entonces, cuando osabas hacerlo, eras un hombre. Si fueras más de lo que entonces eras, hoy serías más hombre. Entonces, ni el momento ni el lugar convenían y tú hubieras querido prepararlos. Se han preparado solos. Pero ahora te desarma su propia adecuación. He dado de mamar y sé qué tierno es el amor al niño que amamanto. Pero habría arrancado mi pezón de entre sus encías desdentadas, mientras él me sonreía en la cara y estrellado sus sesos, en el caso de haber jurado hacerlo, como tú juraste hacer esto. ¿Qué tal? ¿Cuánto te bancarías un hombre o una mujer así? Te lo dejo pensando. Volvemos el viernes con El lector ermitaño, donde vamos a seguir leyendo a Michel Onfray, el antimanual de filosofía, para lo mítico y lo trágico, el miércoles que viene. Salud, amor y buenos sueños. Recomenda el canal, dale.